Soy Eduardo Soto, inmigrante como usted. Aquí en mi oficina haremos todo lo posible para solucionar su caso. Mi equipo y yo los estamos esperando. Llámeme hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Eduardo Soto, el abogado de inmigración que desea ser su abogado aquí a mañana en sus asuntos de inmigración ante de los Estados Unidos. Soy una persona que llevo 23 años ejerciendo mi profesión. Obviamente no soy ningún niño. Y en esos 23 años que yo llevo como abogado de inmigración, yo he representado a todos tipos de personas, nicaragüenses, cubanos, argentinos, colombianos. Usted lo menciona y lo he representado yo. Y lo he hecho con orgullo, con deseo, con corazón y con siempre deseo de ganar para mi cliente. Mientras más difícil el caso, más me gusta a mí. Yo estoy repleto de casos en mis oficinas de personas que han visto otras personas en tiempos antes de conocerme a mí que no lograron lo que ellos querían lograr y posteriormente con el favor de Dios yo los pude ayudar y hoy día son personas muy agradecidos de haberme conocido y de habernos dejado como bufete Eduardo Soto PA, de haberlos representado. Hoy yo les traigo un programa en este canal lleno de información, noticias que vamos a cubrir en unos segundos y van a escuchar también aquí personas que han sido clientes míos reales que vinieron a mi oficina sin ninguna esperanza, algunos de ellos después de haber esperado años para una solución vinieron a verme y hoy día son personas legales en este país. En unos minutos, después de unas noticias que vamos a dar ahora, usted va a escuchar las palabras de estas personas y creo que van a estar muy contentos. Ahora vamos a hablar un poquitico de noticias, de lo último que hay con respecto a inmigración y precisamente vamos a hablar de las reclamaciones familiares. Las reclamaciones familiares, para los que no saben, son en cuanto una persona que está acá legal desea reclamar a un familiar en su país o donde se encuentra, hermano, hijo, padre, cónyuge, etc. Y cuando existe esta reclamación debido a que hay mucho más demanda que cupo, ¿qué pasa con la reclamación que uno pone durante el mismo año? Uno tiene que hacer una cola tremenda para poder venir acá a través de esta reclamación debido a que esta demanda excede el cupo. Por ejemplo, en la reclamación de hermano hoy día, para el mundo completo con excepciones muy pocas, una reclamación se está demorando hasta 12 años para que la persona esté aquí. Usted lo escuchó bien, 12 años, 10 más 2, no 2, sino 12. Y las noticias que yo traigo esta tarde es que en la categoría de cónyuge a cónyuge residente o a hijos menores de 21 años reclamados por papi o mami residente, en el mes de agosto 2013 ya no hay ningún día, ni siquiera un segundo de demora. En el momento que uno que es residente reclama a su esposa o a su hijo menor de 21 años como residente, hay una visa de residencia disponible en el acto. Quiere decir de que si su querer está en su país, solamente es la demora en que salga la reclamación de mi oficina y esté en el país de ellos que se demora el proceso, pero no tienen que esperar más tiempo que eso. Aprovechan en este momento y hagan sus reclamaciones. También para esas personas que están acá, que acaban de venir como turista, pero se encuentran ahora en este país. Si usted es casado con residente, usted es hijo de un residente, que lo piden en este momento y se van a poder hacer residencia aquí. Esto es tremenda noticia para esas personas que llevan años esperando, así que
Para cualquier más información sobre esto, nos pueden llamar, vengan a vernos directamente y Dios quiere que lo podamos ayudar. Ahora vamos a hablar de otras noticias con respecto a los cubanos que se encuentran en la isla de Cuba. Estas personas ahora, por la primera vez en mucho tiempo, van a poder calificar para visas de turismo por 5 años con entradas múltiples permitidos. Si usted analiza esta decisión de aceptar esto por parte del gobierno americano con la decisión del gobierno cubano de permitir al cubano ir al exterior por hasta 2 años y sin necesidad de tarjeta blanca, lo que yo interpreto es de que se está facilitando la llegada a este país a los cubanos que se encuentran en la isla. Tremendas noticias, porque ahora el cubano no tiene que ir cada vez que ella desea venir acá a la embajada, a la sección de intereses y pedir su entrada a este país, como era hasta la fecha. Así que muy buenas noticias para los cubanos en la isla. Ahora vamos a ir a esos clientes que yo les prometí que iban a hablar hoy con ustedes y decirles exactamente cómo se sentían antes de venir a mi oficina y cómo se sintieron y cómo se sienten. Soy Eduardo Soto, inmigrante como usted. Aquí en mi oficina haremos todo lo posible para solucionar su caso. Mi equipo y yo los estamos esperando. Llámeme hoy. Y ahora vamos a ver un video de un señor que me vino a ver a mí después de haber aplicado a la ciudadanía. Fue a su entrevista y lo mandaron a su casa a esperar. ¿A esperar qué? Bueno, a esperar meses y años para que él recibiera una decisión. Él vino a verme a mí después de haber exhaustido su paciencia con otras personas y todos les decían, según él, de que no había nada que hacer sino esperar. Inclusive había recibido una decisión acusando él de ser una persona que no tenía el carácter moral suficiente para poder calificar a la ciudadanía. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo puse una demanda federal, cosa que se puede hacer siempre porque inmigración no siempre tiene la última palabra. En haber puesto la demanda federal para forzar una decisión para él, nosotros logramos la ciudadanía, cosa que le habían dicho que él no podía lograr. Vamos a escuchar de su propia boca cómo se siente hoy día. Yo soy de origen cubano. Mi nombre es Pablo Javier Telles Domínguez. En Estados Unidos llevo ya cerca de 19 años. No, eso fue una travesía de mucho riesgo porque fue en un bote de madera bien pequeño donde veníamos varias personas y ya casi llegando aquí a las costas de los Estados Unidos nos estábamos hundiendo porque teníamos muchos problemas en el bote y fuimos rescatados por un barco de bandera de Belice. Sí, vaya, se hicieron los trámites que la parte cubana en ese caso era bien beneficiada porque se entiende que el que viaje de Cuba aquí en una travesía tan peligrosa como esa, es como si dijera, o llegamos o perdemos la vida, pero estamos buscando la libertad. El problema surge cuando ya yo me estoy preparando para la ciudadanía, que presento todos los documentos y llega el momento del examen. Fui al examen, aprobé el examen en el primer intento, pero ahí le hacen muchas preguntas a uno y uno tiene que decir siempre solo la verdad y toda la verdad, sea bonita o sea fea, pero hay que decirlo porque no se puede mentir. Entonces yo tuve un ticket de tráfico por allá arriba por Fort Pierce en India y hice lo que normalmente casi todo el mundo hace. Contraté un abogado de arriba al que le mandé el dinero de sus honorarios y ese abogado era quien iba a ir a la corte por mí para resolver aquel problema. Pero ese abogado no fue a la corte, se quedó con el dinero mío y automáticamente al él no ir a la corte, que era el que me estaba representando, me salió una orden de arresto. Y todo eso yo tuve que declararlo
el día de la entrevista. Por cierto, que ellos me dijeron, dentro de unos días le va a llegar una carta a usted a su casa. Y sí me llegó una carta, pero una carta que era muy difícil, porque me decían que yo no tenía las condiciones morales, porque tenía un problema judicial para ser ciudadano americano. Y ahí fue donde empezó la controversia fuerte, porque yo estaba seguro que yo tenía algún derecho para poder ser ciudadano americano, porque yo lo único que había hecho en este país era trabajar día y noche. No había tenido récord ninguno en contra mía. Nada. Entonces fui a ver varios abogados que la gente de la calle me fue recomendando, hasta que llegué a la doctora. Cuando llegué a verla a ella casi como en una reunión de pasillo, vaya, casi parado conversando, dijo, no, usted no tiene derecho ninguno. La gente de inmigración lo que están planteando aquí es lo que dice la ley. Y ellos tienen toda la razón. Usted tiene que esperar 5 años ahora y hacer su proceso y su examen de nuevo. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, en este país las leyes no funcionan así. Y entonces conocí al doctor Eduardo Soto, hice una cita con él y vine a verlo. Le traje todos los papeles que yo tenía en mis manos. Y él me dijo con estas palabras, espérese un momento aquí que yo le voy a decir a usted la verdad, si usted tiene derecho o no tiene derecho. Llegó, sacó un libro y empezó a registrar. En corto tiempo, vino para donde estaba yo, me puso una mano encima del hombro y me dijo con esta palabra, usted ha sido abusado por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Aquí dice que usted sí tiene derecho, por eso le digo que usted ha sido abusado. Y yo le pregunté, ¿y cuál es la solución? Dijo, no, yo este caso, yo te lo resuelvo. Le vamos a poner una demanda a inmigración delante de la Corte Federal de Atlanta. Y esta nosotros la vamos a ganar porque es lo que dice la ley. Y efectivamente, Eduardo le puso la demanda a inmigración ante la Corte Federal y ganamos el caso. Esto yo quiero dejarlo saber porque es posible que igual que yo existan muchas más personas que hayan sido abusados por la gente de inmigración y no solamente que se hayan gastado su dinero yendo a ver a otros abogados y hayan sido mal informados y en realidad sí tienen el derecho. Lo que tienen es que venir donde haya alguien que sepa lo que está haciendo, como lo hizo el doctor Soto. Yo, por mí, por la experiencia que tengo del caso mío, yo recorrí muchos abogados y muchos no estaban donde estaba la realidad, donde estaba la verdad. Esto lo pude encontrar en Eduardo Soto, que fue el que de verdad hizo las cosas como tienen que ser. Otros abogados simplemente al leer la carta de inmigración estaban de acuerdo con lo que decía inmigración. Y el doctor Eduardo Soto, cuando le presenté la carta y los papeles de inmigración, antes de decirme nada, buscó los libros y dijo la verdad desnuda. Bueno, algo muy sencillo, que hagan lo que hice yo, que vengan a ver a Eduardo Soto, que ahí está la carta de triunfo. Ok, como ustedes acaban de ver, esto muy bonito las palabras de este señor cubano. Y ahora vamos a ver una mexicana que me vino a ver a mí hace unos años atrás con el dilema de no haber podido conseguir la residencia, aunque ella era casada con americano, pero como había entrado ella ilegalmente acá, no podía lograr la residencia porque el que entra ilegalmente acá tiene que ir al país de él o ella a buscar la residencia. Y en el momento que yo empiezo a representar a ella no existía esta nueva ley que permite el que entró acá ilegalmente, si es reclamado por americano, de pedir un perdón estando aquí sin necesidad que la persona previamente salga. Cuando esta señora me viene a ver a mí, ella me viene a mí hablándome de la posibilidad de poder de todos modos hacerse residente casado con
americano, haber entrado ilegalmente. Y lo importante de lo que yo les voy a decir ahora es que yo soy una persona que cuando yo escucho, y eso es lo que hago yo bien, yo escucho. Y yo busco siempre alternativas para la persona. Yo no me enfoco en necesariamente lo que me dice el cliente, porque el cliente me está repitiendo lo que le han dicho otras personas durante años. Y muchas veces, sin querer, esa información que me dan es mala información. Y entonces yo me limito a lo que quiere el cliente, que yo me limito, pero yo no. Yo escucho al cliente mío y yo busco dentro del panorama de lo que es inmigración, que es grande, la solución para esta persona. O sea, que ella me vino a ver a mí para que yo reclamara a ella, que yo le hiciera reciente por reclamación. Y yo lo que termino de hacer es, después de escucharla y a ver de que ella había sido abusada por parte de su esposo, sugerirle de que nosotros aplicáramos por ser mujer abusada. Y así fue que yo le conseguí la residencia. Vamos a escuchar las palabras de la propia boca de ella y ustedes también van a estar de acuerdo. Mi país de origen es México, DF. Yo entré por la frontera, por carretera y después a avión de lo que viene siendo Los Ángeles a Miami. Imagínense, 18 años tengo que salir de allí. Yo estaba casada con un ciudadano americano y él originalmente me hizo una petición, pero no se dio el caso porque yo no tenía la visa. Entonces yo acudí a mirar a algunos abogados y me decían que si no tenía yo la I-94 no podía yo pasar más adelante. Quedó el caso hasta ahí. Pero vine a ver al doctor Soto y él fue el que me dijo, de acuerdo al problema, porque yo tuve una situación de maltrato por parte de mi esposo y como él es americano, entonces cuando yo vine a verlo a él, yo algo de eso le expliqué y yo no sabía de la ley que existía y él fue el que me dijo que tú quieres que yo sea tu ángel, me dijo, yo te puedo ayudar a sacar la residencia. Entonces ahí fue donde se empezó un proceso que él sabe cómo fue que empezó a hacerlo, solamente me dio una hoja con todo lo que yo tenía que reunir. Yo tuve que reunir muchísimas pruebas. El expediente mío es así de grande porque tuve que reunir cantidad de pruebas. Fue un proceso largo porque fue largo el proceso, no fue tan poco tiempo, fue una larga espera. Pero usted sabe, Migración estuvo siempre en contacto, mandando a pedir ciertas cosas que ellos necesitaban y fue pasando el tiempo hasta que la cosa se fue, usted sabe, llegando a formar hasta llegar al día que me mandaron la entrevista para decirme para tomar huellas y todo el proceso que se hace cuando ya uno empieza una residencia. El doctor Soto es una persona profesional totalmente, una persona que le gusta agarrar riesgos en hacer las cosas que él sabe que van a salir bien, que uno es el que debe de arriesgarse, porque si no se arriesga no se gana, y él le dice a uno por qué camino uno puede hacer. Él le dice a uno, entonces pienso que en esa parte es lo que él tiene que él sabe precisamente qué es lo que hay que hacer en cada caso. Y casos difíciles, ¿no? Como el caso mío, más que todo el obstáculo mío era que yo entré sin la visa. Bueno, que tienen que, en ese caso, que vinieran a ver al doctor Soto y explicarle la situación como vine yo con él, a explicarle lo que me estaba pasando, porque directamente uno tiene que verlo a él, explicarle, sentarse con él y explicarle la situación. Ya dependiendo de si el caso de uno tiene solución, pues él le dice a uno, ¿verdad? Y si la tiene, le dice a uno, tú quieres arriesgarte, vamos a hacer esto. Entonces ya es la decisión de uno si lo hace o no, porque en el caso mío, si yo no hubiera tomado la decisión de decir sí, ahorita como está la situación migratoria, usted sabe que ahora ni una licencia puede uno sacar. Yo estaría así. Y gracias a Dios ahora me ha cambiado la vida, porque ya la residencia ya me la han entregado en este momento. Y entonces ahora para mí mi vida va a ser otra. Puedo decir que mi vida es antes y después de.
porque fueron muchos años de lucha, de sacrificio, usted sabe, mi situación en lo personal fue bastante difícil. Lo que viví, lo que tuve que pasar con mi esposo y toda la situación no fue fácil. Que uno poco a poco lo va superando y todo, pero siempre está con esa incertidumbre de que uno no tenía papeles aquí, en el caso mío. Pero ya con esto uno ya se siente libre, como dicen, diferente, ya la vida cambia. Entonces yo invitaría a las personas que están en caso igual que yo, porque deben de haber varias, pero no saben qué hacer, y cuando uno no sabe qué hacer, porque estas son leyes que solamente el abogado conoce. Él es el especialista, el doctor en esto, y yo creo que es la única persona en el caso aquí en Miami que puede uno consultar. Para mí no hay mejor abogado que él. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, desde la recepcionista, Pilar Moreno, que fue la encargada de llevar mi proceso de residencia. Les agradezco mucho, estoy muy agradecida, y pues que Dios les dé más a todos, en especial al doctor Soto, que esa palabra que me dijo, tú quieres que sea tu ángel, eso lo voy a tener presente siempre. Bueno, estamos acá de nuevo, y ahora el señor que vamos a conocer, Miguel, un señor cubano, y lo que nos viene a decir realmente es increíble. Ustedes van a conocer a un señor que antes de conocerme a mí, había andado en este país por 29 años con orden de deportación. Este hombre no sé a cuántas personas abogados que fue a ver, pero realmente 29 años pensando que no había nada que se podía hacer. Usted se imagina lo que es 29 años, es una vida completa. Este hombre no tenía ninguna esperanza y me vino a ver a mí y me di cuenta enseguida de que nosotros podíamos aplicar a la residencia, porque él es lo que se llama un arriving alien, se le había dado un parol y no había necesidad, debido a decisiones que habían sucedido en los últimos años, de reabrir la deportación para poder aplicar a la residencia. El por qué y cómo lo hice realmente no es importante. El mensaje es de que uno nunca debe perder esperanza. Buscas solución. No se entrega. Si quieren, me vienen a ver a mí. Tráiganme los documentos que han enseñado por ahí y yo buscaré, con el favor de Dios, esa solución. Escuchen estas palabras de Miguel y se van a dar cuenta de lo que se puede lograr en esta vida si uno de verdad desea y quiere. Volvemos en unos minutos. Entré en el año 1980 en Cayo Hueso. Y nos trasladaron al proceso aquí en el parque de Miami. En el proceso entonces nos dividieron, y a un grupo que dentro de ese grupo que yo nos mandaron para Atlanta, Georgia. Es una prisión que se llama Talladega. Y entonces ahí nos pusieron ese tipo de proceso. Y ahí me dieron la orden de deportación por inadmisible. Y salí bajo un estado de un parol. Y así estuve 29 años. Deportado bajo un estado de un parol. Bueno, la inadmisible, porque yo cuando entré en el año 80 dije que había tenido un problema en Cuba y había estado preso en Cuba. Y por ese motivo entonces me dieron la orden de inadmisible por haber cometido un delito en Cuba. Y permanecí así, como te digo, bajo parol por 29 años. Ya a última hora las cosas se hicieron muy difíciles para mí por el problema para sacar la licencia
y una serie de cosas, entonces tuve ya que decidirme a acudir a tratar de resolver mi caso de migración. Y me contacté con el abogado, el doctor Eduardo Soto. Bueno, cuando hablé con él en la entrevista con el doctor Soto, me dijo: Miguel, vamos a empezar el caso para que te den tu residencia. Porque yo tengo un alias number, de entrada, estaba bajo parol, y entonces me inspiró mucha confianza, y ahí fue cuando comencé el proceso de mi caso. Bueno, había diferentes tipos de opiniones al respecto, entonces me inspiró más confianza el doctor Soto. Me habló con más seguridad, con más certeza. Y me inspiró más confianza y me decidí a comenzar el caso con él. Bueno, de deportado ahora a ciudadano norteamericano. Me parece que la diferencia es la experiencia que tiene el doctor Soto y la claridad con que te plantea las cosas. Bueno, haber visto a Miguel hablar, no me canso de desear llorar un poco. Porque si hay algo que realmente yo me voy a llevar a mi tumba un día, es que yo he ayudado a miles de personas a lograr una vida nueva aquí en Estados Unidos. Al poder cambiar la vida de uno, no tiene precio. Es algo que realmente me permite a mí, cuando yo voy a dormir todas las noches, de sentirme orgulloso de estas herramientas, de este cerebro que me dio Dios para ayudar a los demás. Yo le digo siempre a mi señora: nos pueden quitar todo, pero nunca me van a poder a mí quitar lo que yo he hecho y lo bien que yo he hecho en este mundo. A Miguel y a todos mis clientes los quiero mucho, y a los que desean ser mis clientes, vengan a verme, vamos a hablar, vamos a buscar una solución. Dios quiere que yo les busque su solución, y para mí va a ser un orgullo conocerlos. Nos vemos en otro programa. Eduardo Soto, me despido por hoy. Soy Eduardo Soto, inmigrante como usted. Aquí en mi oficina haremos todo lo posible para solucionar su caso. Mi equipo y yo los estamos esperando. Llámeme hoy.